Bienvenidos una vez más a mi canal donde les traigo las últimas noticias, dramas y secretos de sus estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha generado controversia y que honestamente yo también tenía muchísimas ganas de analizar. Vamos a hablar sobre las declaraciones de Neslihan Atagul, sí, la mismísima Nihan de Karasevda, sobre su relación con Burak Ozcivit, el apuesto Kemal, y esa frase que ha dejado a todos con la boca abierta: Burak Ozcivit, siempre en mi corazón. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes turcos, los análisis de series y las curiosidades de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierdan ni una sola actualización. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Neslihan Atagul y Burak Ozcivit, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca, no solo por su talento innegable, sino también por la química explosiva que mostraron en Karasevda. Esa novela romántica nos robó el corazón a todos, y la verdad es que era imposible no suspirar con cada escena de amor, drama y pasión entre Nihan y Kemal. Su actuación fue tan convincente que inevitablemente comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Sin embargo, como todos sabemos, Burak Ozcivit está felizmente casado con Fariye Evcen, otra superestrella turca, y tienen un hijo precioso. Neslihan Atagul, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, un actor también muy querido y respetado en Turquía. Así que aunque muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real, la realidad es que ambos han construido vidas sentimentales separadas y exitosas. Pero entonces, ¿de dónde sale todo este revuelo? Resulta que en una entrevista reciente Neslihan Atagul fue interrogada sobre su experiencia trabajando con Burak Ozcivit en Karasevda. La actriz, con una sonrisa en el rostro, respondió con una frase que ha desatado la locura en las redes sociales: Burak Ozcivit, siempre en mi corazón. Obviamente esta declaración ha sido interpretada de mil maneras diferentes. Algunos creen que simplemente se trata de una forma cariñosa de recordar a un compañero de trabajo con quien compartió momentos importantes y un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera. Otros, en cambio, ven en estas palabras un sentimiento más profundo, una confesión velada de un amor que nunca se concretó. La teoría de un amor platónico, de un romance que pudo ser pero no fue, ha sido la comidilla de los foros de discusión y los grupos de fans. Yo sinceramente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es innegable que Neslihan y Burak desarrollaron una conexión especial durante el rodaje de Karasevda. Pasaron muchísimas horas juntos interpretando personajes que estaban profundamente enamorados, y es lógico que esa cercanía haya generado un vínculo de amistad y respeto mutuo. La intensidad de las escenas que grabaron, las largas jornadas de trabajo, y la presión de un proyecto de esa magnitud, sin duda forjaron una camaradería única entre ellos. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Karasevda en sus carreras. La novela fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional y abriéndoles las puertas a nuevos proyectos. Es normal que Neslihan guarde un recuerdo especial de esa época y de las personas con las que la compartió. Karasevda no solo fue un trabajo, fue una experiencia transformadora que les permitió consolidarse como estrellas de primer nivel. Pero, ¿significa esto que Neslihan Atagul está enamorada de Burak Ozcivit? Yo no lo creo. Creo que su declaración es más un reconocimiento a la importancia que tuvo Burak en su vida profesional y a la buena relación que mantuvieron durante el rodaje de Karasevda. Una forma elegante y respetuosa de honrar su colaboración y el éxito que lograron juntos. Es importante tener en cuenta que Neslihan está casada y muy enamorada de Kadir Doğulu. Constantemente comparten fotos y mensajes de amor en sus redes sociales, demostrando que su relación es sólida y duradera. Sería injusto e irresponsable insinuar que existe algo más entre Neslihan y Burak, basándonos únicamente en una frase sacada de contexto. Kadir y Neslihan son una pareja muy querida en Turquía, conocidos por su complicidad y su apoyo mutuo. Su relación es un ejemplo de estabilidad y amor verdadero. Además, debemos considerar que los actores y actrices a menudo utilizan este tipo de expresiones para promocionar sus proyectos y mantener el interés del público. La industria del entretenimiento se basa en crear expectación y generar debate, y las declaraciones ambiguas son una herramienta muy efectiva para lograrlo.
No podemos descartar la posibilidad de que esta frase haya sido una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Karasevda y atraer a nuevos espectadores a la serie. En definitiva, creo que la frase Burak Ozcivit, siempre en mi corazón, es una forma cariñosa y nostálgica de recordar una etapa importante en la vida de Neslihan Atagul. No creo que haya que buscarle tres pies al gato ni sacar conclusiones apresuradas. Es una expresión que denota cariño, respeto y agradecimiento hacia un compañero de trabajo con el que compartió un proyecto exitoso. Lo que sí es cierto es que esta declaración ha reavivado el interés por Karasevda y ha puesto de manifiesto el impacto que tuvo la novela en el público. Muchos fans han vuelto a ver la serie, recordando con nostalgia las escenas de amor entre Nihan y Kemal y suspirando por esa química que traspasaba la pantalla. Las redes sociales se han inundado de clips de la serie, comentarios nostálgicos y debates sobre la relación entre los personajes. Y hablando de Karasevda, ¿sabían que la escena del beso bajo la lluvia fue una de las más difíciles de grabar? Tuvieron que repetirla varias veces porque el paraguas no se quedaba en su sitio. Y también les cuento que al principio Burak Ozcivit no estaba muy convencido con el personaje de Kemal, pero al final terminó amándolo. Bueno, mejor les dejo esa curiosidad para otro vídeo, porque si no esto se va a alargar demasiado. Lo importante es que, como siempre, debemos tomar estas noticias con pinzas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental respetar la vida privada de los artistas y no juzgar sus acciones basándonos en información incompleta o sacada de contexto. Los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios sentimientos. Merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. Así que, mis queridos chismosos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis sobre la declaración de Neslihan Atagul. Recuerden que esta es solo mi opinión y que ustedes son libres de tener la suya propia. En resumen, hemos analizado la frase Burak Ozcivit, siempre en mi corazón de Neslihan Atagul. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que se le han dado y hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trate de una forma cariñosa de recordar un momento importante en su vida profesional. También hemos recordado la importancia de respetar la vida privada de los artistas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Además, hemos hablado del impacto que tuvo Karasevda en las carreras de Neslihan y Burak, y cómo la serie sigue generando pasión y nostalgia entre sus fans. Pero profundicemos un poco más en el contexto de esta declaración. ¿Qué estaba pasando en la vida de Neslihan Atagul en el momento de la entrevista? ¿Qué tipo de preguntas le hicieron? ¿Cómo reaccionó ella a las otras preguntas? Todos estos detalles son importantes para entender el significado real de sus palabras. Según algunas fuentes, la entrevista se realizó durante la promoción de su nueva serie, Gezeninukunda. Neslihan se mostró muy relajada y sonriente, y habló abiertamente sobre su carrera, su vida personal y sus proyectos futuros. Cuando le preguntaron sobre Karasevda, su rostro se iluminó y recordó con cariño su experiencia trabajando con Burak Ozcivit. También es importante recordar que Neslihan y Burak han mantenido una relación cordial y respetuosa a lo largo de los años. Aunque no se les ha visto juntos públicamente con frecuencia, siempre han expresado su admiración mutua en entrevistas y en redes sociales. No hay indicios de que haya existido algún tipo de conflicto o problema entre ellos. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural turco. En Turquía, es común que las personas expresen sus sentimientos de manera abierta y cariñosa, incluso hacia personas que no son sus familiares o parejas. La amistad y el respeto son valores muy importantes en la cultura turca, y es posible que Neslihan simplemente estuviera expresando su aprecio por Burak de una manera que es considerada normal en su país. Otro aspecto importante a considerar es el poder de la nostalgia. Karasevda fue una serie muy exitosa que marcó a toda una generación. Para muchos fans, Nihan y Kemal son personajes icónicos que representan el amor verdadero y la pasión. Es posible que Neslihan simplemente estuviera apelando a la nostalgia de los fans y recordándoles los buenos momentos que vivieron viendo la serie. En definitiva, la declaración de Neslihan Atagul es compleja y puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Sin embargo, creo que lo más importante es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y respetar la vida privada de los artistas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes.
¿Creen que la declaración de Neslihan Atagul tiene un significado oculto? ¿O creen que simplemente se trata de una forma cariñosa de recordar a un compañero de trabajo? ¿Creen que la presión mediática afecta a la vida personal de los artistas? ¿Qué opinan sobre la serie Kara Sevda? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento turco. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.